Muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Estamos aquí, compañeros, reunidos para implementar la actividad de introducción a las ciencias agrícolas, el conversatorio entre nosotros, los tres compañeros, Karen Ortiz, Carlos Orozco y mi persona, Joan Steven Gómez. Vamos a iniciar con este conversatorio de roles, ¿listo? Y llevaremos a cabo la actividad desempeñada para esta materia. A continuación, va a comenzar con el primer rol. Nuestra compañera Karen Ortiz, continuará el señor Carlos Orozco y finalizaré con mi introducción, ¿correcto? Continúa, compañera. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Karen Ortiz. El rol que me correspondió es la degradación de suelo en la Dorada Caldas. A continuación vamos a hacer una breve explicación sobre la degradación de suelo en la Dorada Caldas, unas consecuencias, soluciones y causas. La degradación de suelo en la Dorada Caldas es un problema ambiental que afecta la productividad agrícola, la biodiversidad y la calidad de vida de sus habitantes. Los factores como la deforestación, el uso intensivo de agroquímicos y la erosión y el cambio climático han contribuido al territorio de suelos en la región. El problema no solamente impacta la economía social, sino también se presenta un desafío de la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. A continuación vamos a nombrar algunas consecuencias que afectan el suelo en la Dorada Caldas. Una de ellas es la pérdida de fertilidad. Esa es la disminución de nutrientes esenciales que reduce la productividad agrícola, afectando la seguridad alimentaria y la economía local. Otra de ellas es la erosión y la desertificación. Es la eliminación de la cubierta vegetal. Otra de ellas es la contaminación de fuentes hídricas. Es la degradación del suelo que facilita las correntías de agroquímicos y sedimentos hacia los ríos, quebradas, afectando la calidad de agua. Una de las soluciones que una de las soluciones es la reforestación y la conservación de la vegetación. Es restaurar las áreas degradadas con árboles nativos para mejorar la retención de agua y evitar la erosión. Por otro lado, tenemos el control de la ganadería extensiva. Es implementar cercas vivas y barreras naturales que protegen las fuentes de agua, evitando sobrepastoreo. A continuación vamos a terminar con el tema que es el plátano, que fue el cultivo que escogimos, que es el plátano en la Dorada Caldas. Una de las causas una de las causas que causa el cultivo en la Dorada Caldas es el monicultivo prolongado. Es la siembra continua de plátanos sin rotación de cultivos, agotando los nutrientes del suelo y reduciendo su fertilidad. Por otro lado, tenemos la deforestación. Es la tala de árboles para ampliar las áreas de cultivo que disminuyan la biodiversidad y la capacidad del suelo para retener una humedad. Una de las consecuencias que puede causar la degradación del suelo es la disminución de productividad agrícola. Es la pérdida de fertilidad que reduce los rendimientos del cultivo en el plátano. Por otro lado, tenemos las soluciones para tener un buen cultivo de plátano, que es la rotación y la desertificación de cultivos. Es alternar cultivos leguminosas. Pues eso quiere decir pues que es cuando ya se termine el ciclo del plátano, ya se puede sembrar como unas hortalizas para poder fertilizar bien el suelo y poderlo descansar por un tiempo. Y por último tenemos las prácticas agrícolas sostenibles, que es el uso de control biológico de plagas, la reducción del uso de agroquímicos y promoción de prácticas ecológicas. Listo. Listo, perfecto. Excelente introducción. Pues nuestra compañera es el rol de experta en el uso de suelos. A continuación, nuestro compañero Carlos hará una introducción con respecto al cultivo del plátano, que el cultivo del plátano es el eje principal que nosotros como grupo elegimos para ver los diferentes análisis porque es un cultivo que se da en nuestra región. El rol de nuestro compañero lo va a explicar a continuación. Continúa, compañero Carlos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, como lo decía mi compañero,
Yo les voy a hablar un poco sobre el rol que tengo yo, que es experto en el recurso hídrico. Permítanme un segundo, yo comparto pantalla. Y nos vamos acá. Listo, me confirman por favor si ven lo que yo estoy proyectando. Listo, perfecto, se ve. Listo, bueno. Entonces, listo, yo soy experto en recurso hídrico. Para esto hay dos preguntas que he planteado para poderles explicar un poco más a fondo y podamos entender sobre mi rol. Primero, pues lógicamente, ¿qué es un experto en recurso hídrico? Un experto en recurso hídrico es un profesional que planifica, implementa y gestiona el uso adecuado del recurso del agua. En palabras mayores o menores, yo soy un economista del agua. Yo soy el que la distribuye, el que la controla, etcétera. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de un experto del recurso hídrico? ¿Cuál es mi importancia en este tema? La importancia mía, o sea, yo voy a ser un experto en recurso hídrico, es, soy el que gestiona el agua de manera sostenible y evita su agotamiento. Muchas personas creen y creemos que el agua es infinita y no, el agua tiene sus límites. Por ejemplo, yo vivo en una zona en la cual tenemos como lema que es donde el verde se vuelve agua, porque pues nosotros vivimos al lado de una reserva natural, de un área protegida. Entonces, para nosotros el agua abunda, ¿cierto? Pero en unas partes no. Entonces, ahí es donde entro yo a jugar con este rol. Ya teniendo en cuenta estas dos preguntas, espero haberlas explicado bien y que me hayan entendido. Ahora vamos con las funciones. Las funciones mías, ¿cuáles son? Diseñar, supervisar y administrar sistemas de aprovechamiento de agua, evaluar el impacto de proyectos hídricos en el ambiente y analizar sistemas de agua lluvia para mejorar recursos hídricos. Ahora bien, llevando, pues como poniendo en práctica lo que soy yo, un experto en recurso hídrico, ahora en el cultivo del plátano, que fue el tema que seleccionamos nosotros como grupo. El agua en el cultivo del plátano varía según las condiciones y el clima a donde se establezca, pues hablándolo pues nacionalmente, ¿cierto? Aquí en el país. Y varían según el clima, dependiendo del lugar donde esté. Ahora bien, es importante tener en cuenta estos dos puntos, y es un trópico húmedo y un trópico seco. Si establecemos un cultivo de plátano en un trópico húmedo, pues el plátano necesita 1200 milímetros de agua al año, lo que es diferente a si establecemos un cultivo de plátano en un trópico seco, que son 2200 milímetros de agua anuales, o sea que hay una gran diferencia. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, nos vamos al riego, porque pues es muy importante tener en cuenta que pues en muchas partes no tenemos esta ventaja de que llueva diariamente. En algunas partes pues puede ser un clima apto para el plátano, pero no llueve, entonces no tenemos ese riego constante. El riego del plátano varía según en donde esté establecido. Entonces, la necesidad de riego del cultivo de plátano es todos los meses del año necesita y prácticamente todos los días, pero eso es dependiendo, como lo dije, si estamos en un lugar húmedo, pues lógicamente no se va a hacer todo el día, todos los días los riegos, porque podemos llegar a la consecuencia de que suba la pudrición en la raíz, que el plátano también es muy esquivo en ese tema. Y, bueno, no se necesita riego excesivo en el cultivo de plátano porque, como lo dije anteriormente, puede llevar a la consecuencia de poner las raíces y pues por ende el cultivo pues morirá. Tenemos varios métodos de riego. Uno de ellos son el goteo, la aspersión, el bombeo y la gravedad. Pues eso sí ya se ve muy comúnmente en las labores agrícolas. Ya teniendo en cuenta estos puntos, nos vamos a la explotación de recurso hídrico. Pues la explotación de recurso hídrico, pues aquí en Colombia nos sentimos favorecidos porque pues gracias a Dios puedo decir que somos potencia mundial en agua. Entonces los climas y los sitios donde se cosecha el plátano en Colombia cuentan con buena capacidad hídrica. Hay que tener en cuenta y ser centrados en el cultivo que vamos a establecer, porque si establecemos un cultivo, sea en el desierto de la Tatacoa, en la Guajira, pues obviamente no nos va a favorecer mucho. Ahora bien, para no extenderme mucho, hablemos un poquito de las problemáticas productivas. ¿Por qué traigo este tema de relación con respecto al agua? Porque principalmente los problemas de productividad en el plátano vienen por problemas fitosanitarios.
Listo, las problemáticas productivas. Las problemáticas productivas se dan en dos ocasiones. Lo traigo aquí este tema de relación porque es muy importante. Ahorita nos centramos en este, pero pues primero los problemas fitosanitarios, que son las plagas y las enfermedades. Y segundo, poca inversión en prácticas agrícolas. Esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos poca inversión en prácticas agrícolas y no tenemos renovación de los cultivos, y algo importante es el riego y el drenaje. Algunas personas piensan que el cultivo del plátano solo se mantiene con el agua lluvia, y si hay partes que pues las pluviosidades son bajas, entonces ahí tenemos una mala práctica agrícola en no implementar sistemas de riego. Y si por el contrario tenemos una zona húmeda donde se llueve bastante y tenemos unos terrenos bastante planos y no hay riego, entonces el plátano también va a sufrir consecuencias. Ahora bien, ¿qué es no tener consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de no tener un experto en recurso hídrico? Es mal manejo de los recursos del agua, afectaciones al cultivo, ya sea por excesividad o por falta de recursos de este mismo. Se tendrán pérdidas económicas y de tiempo, ya que el cultivo se retrasará y en el peor de los casos morirá. Y por último, para no extenderme mucho, unos tips sobre conservación del agua. Primero, pues implementar reservas naturales en las fincas. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que tienen grandes extensiones de tierra y la aprovechan solamente en los cultivos. Y si, por ejemplo, tienen algún caño o un arroyo, en vez de protegerlo, muchas personas rozan por parejo, acaban con todo lo que está alrededor de este arroyo, y pues posteriormente se secará. Entonces, ¿qué es la implementación de reservas naturales? Es dejar un espacio delimitado, un área de conservación para en los nacimientos de agua, para que éste fluya y pues no tengamos que no se escasee este recurso. También la correcta distribución y manejo del recurso, no derrochar. Yo siempre enfatizo mucho en esto, es no derrochar el agua. Muchas personas piensan que el agua diariamente nace, y no. Estamos hoy en día en estos tiempos y más de cambio climático, el agua en algunas partes y también acá en Colombia se está escaseando. Construcción de sistemas de riego, es muy importante controlar el agua, no, vuelvo e insisto, no derrochar. Y pues por último, la conservación de las fuentes hídricas. Podemos hacer líneas de conservación, como por ejemplo, como lo he hecho anteriormente, sembrar árboles a los lados de los arroyos para conservar y prolongar la vida de estos mismos. Ya con eso termino. Listo, excelente introducción, compañero. A continuación, haré una introducción como especialista en cultivos sostenibles. Muy buenas noches, mi nombre es Joan Steven Gómez. En este momento tengo el rol de especialista en cultivos sostenibles. Haré entonces la introducción como tal, partiendo de la base de qué es una agricultura sostenible, para que entiendan como tal el rol general. La agricultura sostenible nos da como tal soluciones eficaces en este momento para la producción masiva de alimento. Al mismo tiempo, preserva como tal la biodiversidad y nos colabora con el desarrollo de nuestro planeta. Tal logro se debe al continuo desarrollo de las tecnologías. Ser especialista en cultivo sostenible va de la mano de técnicas amigables con el medio ambiente y a la vez a la vanguardia de la tecnificación, es decir, mejorar los procesos agrícolas con prácticas innovadoras, con el uso correcto de la cantidad y la calidad, algo que se ha ido perdiendo en cuanto a qué le estamos retribuyendo como tal al suelo. Como lo mencionaban nuestros otros compañeros, vemos la necesidad como tal de tomar conciencia de nuestro rol como tal y qué es el desgaste que le estamos haciendo como tal al medio ambiente. Aparte de eso, se ven otro tipo de estrategias que no se utilizaban anteriormente, como lo son la rotación de cultivos, la planificación, el potencial del suelo. Ya como tal, basándonos acá en la infografía, el compañero me está colaborando con compartirla por problemas técnicos, pero vamos a hablar especialmente de 6 ámbitos, 6 bases, que sería como tal el rol, lo que les estaba explicando de qué es lo que hace un especialista, la tecnología, que el uso de la tecnología es lo que nos permite la conservación, tanto como comentaba mi compañero Carlos, fuentes hídricas, como comentaba mi compañera Karen, de la base de los suelos, tener la importancia de eso.
La otra parte también de tecnologías es más un enfoque a tecnologías naturales, como qué es los consejos del pasado o prácticas del pasado que se han ido perdiendo, pero tenemos que seguirlas aplicando, que es como tal el compostaje, el perfecto uso de sistemas de cercas vivas en este caso, y de otro tipo de sabiduría antigua que pues se ha dejado de lado, pero son importantes para nosotros no depender como tal a veces de agentes agroquímicos y ese tipo de cosas. Otro dato importante también es el control de plagas, implementar alternativas o soluciones alternas como tal al uso de agroquímicos, que una buena opción y una tendencia ahorita se están utilizando insectos con el debido manejo y cuidado. También en agrofrostería, eh, es un poco complicado el término, pero lo que se refiere como tal es llevar de la mano a lo que es convivir con el entorno natural en el que estamos trabajando. ¿Listo? En base a la actividad que tenemos nosotros y el cultivo que hemos elegido, como tal es el plátano, es un cultivo importante como tal en la región. Una de las herramientas que nos permite establecer el rol de especialista en cultivos sostenibles es buscar la base de los policultivos. Los policultivos es una idea en la cual cultivo base, sembrar otros que crezcan y que aporten a este cultivo principal. Una opción para el plátano en el cual se puede colocar un cultivo de ciclo corto sería el frijol, que es una buena opción, el maíz, que es una opción también rentable, se cultiva junto, o pues no se da mucho en estas regiones, pero también se considera como el maní o el cacahuate en algunas regiones. Ya si son cultivos a largo plazo y en esta región, como lo es la parte de Cundinamarca, el eje norte, se está dando ahorita la tendencia a lo que es cacao, café y aguacate, que ya se haría un análisis dependiendo de la región y eso. Y por último, que lo mencionaba un compañero, se buscan también las hortalizas. En cuanto a estas, un cultivo rentable que va junto con el plátano, porque pues van de la mano, sería el de yuca. Eh, ya si se planean otras opciones para que como tal tengamos un cultivo sostenible, es implementar todo este tipo de herramientas y estrategias que se nos están dando ahorita de la mano de los otros roles y poder nosotros lograr implementar lo que es una agricultura sostenible que sea como tal amigable con el medio ambiente y rentable también para el productor y para el consumidor. ¿Listo? Muchísimas gracias. Esta fue nuestra introducción Muchas y gracias. agradecemos como tal por la actividad. ¿Listo? ¿Algunos detalles o conclusiones finales, compañeros? No, todo está bien. No, no, que yo quería implementar, bueno, en cuestión, pues yo trabajé 5 años en un cultivo de rosas pero pues no tiene nada que ver con el plátano y allá se ve mucho para cuestión de plagas y enfermedades. Allá no se hacen rotación, obviamente no se hace rotación porque en sí son cultivos fijos, pero allá sí se implementan mucho lo que son muchos compostaje, Ok. muchos fertilizantes al suelo, por lo que no se hace rotación de suelo. Y en cuestión de plagas y enfermedades, allá se controla mucho, son por temas de controles biológicos. Allá químicos casi no utilizan, solamente biológicos y fertilizantes. Es lo único pues más que todo por lo que yo he trabajado en cuestión de eso. Listo, excelente aporte, Karen. Otra solución que se está implementando, por ejemplo, acá, que voy de la mano de la parte de la ganadería, como les decía, lo de la implementación de cercas vivas, sistemas silvopastoriles y los policultivos. Como tal, nosotros ahorita estamos manejando especies también de pastos de corte, especies forrajeras, y buscamos cultivos que sean complementarios. Lo que tú decías es una base súper importante. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, no se utiliza como tal fertilizantes ni agregados, porque esos mismos cultivos, cuando se degradan y cuando se descomponen, devuelves como tales algunos nutrientes mismos Mm, de la planta o lo que quede o cuestiones así ya se me escapa un poco lo que es compostaje, lixiviados o residuos y vuelven a la misma planta y los asimila y completas ese el ciclo. el ciclo. Sí, eso Ujú. es en un ciclo.
Carlos me había mencionado un tema como tal que él ahorita pues estaba elaborando, eran unas cuestiones de reforestación o campañas así, ¿cierto, bro? Sí, es que yo actualmente yo trabajo para Parques Nacionales Naturales Selva de Florencia. Entonces, como tal, mi labor es volver los potreros, los sistemas silvopastoriles, los vuelvo es totalmente en bosque. Yo soy restaurador. Entonces, nosotros como tal hacemos todas las actividades pues 100% orgánico, nosotros no usamos ningún tipo de químico. Entonces, todo eso conlleva a garantizar el recurso hídrico. Por eso fue que yo más que todo escogí este rol, porque me caracterizo mucho con él. Entonces es importante, yo que vivo en los dos mundos, yo que soy de campo y pues que también me dedico a la conservación de los ecosistemas, me voy como bandeando en esos dos mundos, en el que puedo hacerlo uno, pero no puedo hacerlo otro. Entonces por eso hablo mucho en la implementación de reservas naturales, en la adecuación de, como usted lo decía ahorita, de cercas vivas, es muy importante, pues ahorramos tiempo, dinero y también estamos ayudando a la conservación de los ecosistemas. Correcto. Listo, chicos, no, muchísimas gracias. Se queda esta última parte en el video.